El primer viaje. Había una vez un tren antiguo que solía recorrer las vías de una línea desusada en la región montañosa de un pequeño pueblo. Este tren solía ser muy popular en su época, llevando a pasajeros de un lugar a otro, pero con el tiempo, la línea fue abandonada y olvidada. Sin embargo, aún existía un tren que seguía viajando por las vías en las noches, con un fantasma a bordo que buscaba vengarse de los vivos. La gente decía que el fantasma era el espíritu de un conductor de tren que había fallecido en un terrible accidente en la línea. Dicen que su alma quedó atrapada en el tren y que desde entonces viajaba en busca de venganza contra aquellos que aún usaban las vías. La gente del pueblo solía hablar en voz baja acerca de este tren y de su fantasma conductor, y la mayoría evitaba viajar por las vías por la noche, temerosos de encontrarse con él. Sin embargo, una noche, un grupo de jóvenes ignoraron estos rumores y subir al tren para divertirse. Pensaron que era solo una leyenda urbana y querían demostrarlo. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que los rumores eran ciertos y que el fantasma del tren era real. La historia del tren. El tren antiguo al que todos temen ha sido un misterio para la gente de la zona por muchos años. Se dice que fue construido en el siglo XIX para transportar a los trabajadores y sus familias a las minas de carbón del norte. Pero algo extraño ocurrió a bordo del tren en su viaje inaugural, algo que nadie ha podido explicar. Desde ese día, el tren y su fantasma se han convertido en una leyenda urbana. La gente cuenta historias aterradoras sobre el tren que recupera las vías abandonadas, sin un conductor a bordo, y con un fantasma aterrorizante en su interior. Se dice que el fantasma es un hombre que murió en el tren en su viaje inaugural, y que ahora está condenado a recorrer las mismas vías para siempre. Busca vengarse de los vivos, y nadie sabe cómo hacerlo desaparecer. La gente ha intentado destruir el tren en el pasado, pero siempre ha vuelto a aparecer. Algunos dicen que el tren es inmortal y que siempre estará ahí, esperando a sus próximas víctimas. La leyenda del tren y su fantasma se ha extendido por toda la zona, y nadie se atreve a acercarse a las vías abandonadas después del anochecer. Pero una noche, un grupo de jóvenes decidirá investigar la leyenda y subirse al tren en busca de pruebas. ¿Qué encontrarán a bordo del tren antiguo y aterrorizante? El misterioso viaje. Era una noche oscura y tormentosa, el viento soplaba fuerte y la lluvia caía en forma de cortina, pero a pesar de todo, había un hombre que se decidió a tomar ese tren. Juan llamado y era un hombre joven, audaz y con un gran interés en las leyendas urbanas. Había oído hablar del fantasma del tren y quería comprobar si era verdad o solo una simple historia inventada. Juan se subió al tren, encontrándose completamente solo, excepto por una figura envuelta en un manto negro sentado en el fondo del vagón. Él no pudo ver su rostro, pero sí pudo notar que la figura parecía tener una mirada fría y sin vida. Juan trató de hacer conversación, pero la figura no respondió. El joven se sintió incómodo y decidió mudarse a un vagón diferente. A medida que el tren avanzaba, la figura en el manto negro comenzó a moverse y a seguir a Juan a través de los vagones. Cada vez que el joven miraba por encima de su hombro, podía ver la figura detrás de él, con esa mirada fría y sin vida. Juan comenzó a sentir miedo y a correr a través de los vagones, tratando de encontrar una forma de escapar. De repente, el tren se detuvo en medio de la nada y las luces se apagaron. Juan estaba atrapado y rodeado por la oscuridad. Y la figura en el manto negro se acercó a él con una mirada aún más fría y sin vida. Juan intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. Entonces, la figura comenzó a hablar en un susurro frío y aterrador: «¿Eres tú el siguiente?». Y con eso, la figura desapareció en la oscuridad. Juan nunca volvió a ser visto después de esa noche, y el tren sigue recorriendo las vías de esa línea desusada, buscando a su próxima víctima. El tren sigue su camino hacia el este, a través de la oscuridad. La gente del pueblo pronto empieza a notar que algo extraño está sucediendo. La gente dice que el tren pasa por su pueblo todas las noches a la misma hora, y siempre con las mismas luces encendidas. Pero nadie ha podido ver a nadie a bordo, y nadie sabe por qué el tren sigue funcionando años después de haber sido abandonado.
La gente empieza a contar historias sobre el tren y su misterioso fantasma. Dicen que el fantasma del tren es el alma de un conductor muerto en un accidente, que sigue viajando por las vías buscando venganza contra aquellos que lo mataron. La gente empieza a tener miedo de salir por la noche, temiendo encontrarse con el tren y su peligroso fantasma. Pero una noche, un grupo de jóvenes deciden investigar y descubren que el tren está aterrorizando a la gente por una razón. Vea que el tren fue construido en los años 30 y que fue utilizado para transportar materiales y trabajadores hacia y desde las minas. Pero un día, el tren se accidentó y todos a bordo murieron, incluyendo el conductor. Los jóvenes descubren que el fantasma del tren es real y que está buscando venganza contra aquellos que causaron su muerte. Y a medida que aparecen investigando, descubren que la verdad es aún más aterradora de lo que habían imaginado. El misterio se profundiza. Los habitantes de la ciudad comenzaron a hablar sobre el tren fantasma con mayor frecuencia. Algunos decían haberlo visto pasar por la noche, mientras que otros aseguraban haber escuchado su sonido ensordecedor. Los rumores sobre la existencia del fantasma a bordo del tren se habían extendido por toda la ciudad, y muchos comenzaron a evitar pasar por la vía desusada por la noche. Sin embargo, había un grupo de jóvenes valientes que querían descubrir la verdad detrás de la leyenda. Una noche, decidí subir al tren fantasma y enfrentarse al supuesto fantasma. Sin embargo, cuando llegué a la estación, el tren ya se había ido. Algunos de los jóvenes deciden seguir el camino del tren, mientras que otros regresan a la ciudad para informar sobre lo sucedido. Pero cuando los jóvenes que habían decidido seguir el camino del tren llegaron a la próxima estación, encontraron algo extraño. La estación estaba en ruinas y parecía que hacía años que nadie la había visitado. Este nuevo descubrimiento hizo que el misterio del tren fantasma se profundizara aún más. ¿Qué había sucedido con la estación? ¿Por qué había desaparecido? ¿Y qué había sucedido con el tren y el fantasma a bordo? Estas preguntas y más comenzaron a obsesionar a la gente de la ciudad. Y muchos comenzaron a investigar el misterio. El descubrimiento de los restos. La noticia sobre el tren fantasma y los desaparecidos se propagó rápidamente y los investigadores decidieron explorar el lugar para tratar de encontrar algún rastro o indicio. Al llegar a la línea desusada, se encontraron los restos del tren y de los pasajeros. Todos los cuerpos estaban mutilados y tenían marcas de quemaduras en todo el cuerpo, como si algo los hubiera abrazado con gran intensidad. Los investigadores también encontraron un diario en el tren, escrito por el conductor, que relataba cómo el tren había sido atacado por una presencia desconocida y cómo había tratado de detenerla. Pero era demasiado tarde y el conductor y los pasajeros habían sido asesinados por el fantasma. La policía y los investigadores deciden cerrar la investigación y ocultar todo lo que habían encontrado. Temían que la noticia sobre el tren fantasma y sus víctimas fuera a generar un pánico entre la población. Pero a pesar de sus esfuerzos, la historia se filtró y comenzó a circular como una leyenda urbana. Desde entonces, muchas personas han tratado de encontrar el tren y demostrar que la leyenda es real. Pero hasta ahora, nadie ha logrado encontrar la línea desusada o el tren. Y aquellos que han tratado de investigar más a fondo, han desaparecido sin dejar rastro. Los investigadores. Un grupo de investigadores locales decidió indagar más sobre el fantasma del tren y su vengativa presencia a bordo. Decidieron tomar un viaje nocturno en el tren abandonado, armados con cámaras y grabadoras de audio para intentar capturar algún indicio de actividad paranormal. Al principio, todo parecía normal y pacífico, pero de repente, el tren comenzó a agitarse violentamente, como si algo estuviera tratando de hacerlo saltar de las vías. Los investigadores se aferraron con desesperación a sus asientos, intentando estabilizar salvo. De repente, la puerta del vagón se abrió con fuerza y una figura espectral entró en el vagón, haciendo que los investigadores se quedaran paralizados de miedo. Era el fantasma del tren, con una mirada fría y sin vida, que se acercaba a ellos lentamente, como si fuera a atacarlos. Pero en lugar de hacerles daño, el fantasma simplemente les miró y desapareció en el aire. Los investigadores, aterrorizados, se apresuraron a abandonar el tren y nunca más volvieron a investigar el fantasma del tren.
A partir de ese momento, los rumores sobre el tren y su fantasma se cerraron en leyenda, y muchas personas decían haber visto o escuchado cosas extrañas en las vías abandonadas de la línea del tren. Pero nadie ha vuelto a investigar el asunto, y el misterio del fantasma del tren continúa sin resolverse hasta el día de hoy. Los sobrevivientes. Luego de varios años, un grupo de aventureros decidió investigar la leyenda del tren fantasma. Eran expertos en misterios y leyendas urbanas, y estaban dispuestos a desentrañar el enigma que envolvía al tren. Viajaron juntos hasta la línea desusada y comenzaron a seguir las vías en busca del tren. La noche estaba oscura y la lluvia caía con fuerza, pero nada los detenía. Finalmente, después de horas de caminata, divisaron la silueta de un tren en la distancia. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia él y subieron a bordo. El interior del tren estaba lleno de polvo y oxidación, y las ventanas estaban rotas y cubiertas de telarañas. Sin embargo, había algo extraño en el aire, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Los aventureros lograron explorar el tren, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a resolver el misterio. De repente, el tren comenzó a moverse y un frío intenso recorrió sus cuerpos. Los aventureros se dieron cuenta de que habían subido a bordo de un tren que estaba en marcha, y que quedaron atrapados. Intentaron abrir las puertas, pero estas estaban selladas. Intentaron escapar a través de las ventanas, pero las telarañas les impidieron salir. El tren comenzó a acelerar, y los aventureros se dieron cuenta de que estaban en un viaje sin retorno. Sin embargo, no estaban dispuestos a rendirse y continuaron buscando una forma de escapar. Finalmente, descubrirá un diario antiguo escondido en el vagón de carga, que revelará la verdadera historia del fantasma del tren. El diario pertenecía a un antiguo maquinista del tren, quien había sido asesinado por un grupo de bandidos mientras viajaba en el tren. El espíritu del maquinista no había encontrado la paz después de su muerte y había decidido vengarse de los vivos, tomando el control del tren y llevando a sus pasajeros a un viaje sin retorno. Los aventureros leyeron el diario con atención y finalmente encontraron la forma de escapar del tren. Con su valentía y astucia, lograron escapar del tren y escapar con vida, convirtiéndose en los únicos sobrevivientes de la leyenda del tren fantasma. El descubrimiento. Un grupo de investigadores investigaron la línea de tren desusada y el misterioso tren fantasma. Información, historias y leyendas sobre el tren y su fantasma. Y decidir explorar la línea de tren para ver si había algo de verdad en las historias. Después de mucha investigación y preparación, el equipo llegó a la línea de tren. Caminaron por las vías, examinaron los túneles y los puentes, y buscaron cualquier señal del tren fantasma. Finalmente, llegó a una curva en la línea de tren y allí vio algo inesperado. El tren fantasma estaba detenido en la curva, con las luces encendidas y la puerta abierta. El equipo estaba atemorizado, pero decidió explorar el tren. Cuando subieron a bordo, bastante que el tren estaba vacío. Pero había un diario en el asiento del conductor. El diario contenía la historia del conductor del tren, quien había sido asesinado por unos bandidos en la línea de tren. Desde entonces, su espíritu había sido atrapado en el tren, buscando venganza contra aquellos que lo mataron. El equipo abandonó el tren y regresó a la ciudad, pero al hacerlo, notaron que las luces del tren se habían encendido de nuevo y que el tren estaba avanzando. Intentaron detenerlo, pero fue en vano, el tren avanzaba con una fuerza sobrenatural. La leyenda dice que el tren fantasma todavía recupera la línea de tren desusada, buscando a aquellos que mataron a su conductor. Aquellos que lo ven corren el riesgo de ser perseguidos por su espíritu vengativo. El final. Aquella noche, los amigos decidieron ir a investigar el tren en la línea desusada, pero decidieron no subir a bordo. Sin embargo, una vez allí, encontramos que la puerta estaba abierta y se sintieron atraídos por la curiosidad. Subieron al tren y comenzaron a explorarlo. Pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. El tren comenzó a moverse lentamente y los amigos se dieron cuenta de que estaban atrapados a bordo con el fantasma. El fantasma les habló a través de una voz fría y enojada, explicándoles que habían sido asesinados en aquel tren hace mucho tiempo y que su espíritu había estado atrapado.
allí desde entonces, buscando venganza contra aquellos que lo mataron. Los amigos intentaron escapar, pero el tren se movía cada vez más rápido y no pudieron encontrar la manera de salir. Finalmente, el tren se detuvo en una curva y los amigos salieron corriendo, pero cuando miraron hacia atrás, vieron que el tren había desaparecido. Al día siguiente, los amigos fueron a la policía y les contaron todo lo que había sucedido, pero la policía no les creyó y les dijo que se trataron de una broma. A pesar de esto, los amigos sabían que lo que habían experimentado era real y que el fantasma del tren todavía estaba allí, esperando a su próxima víctima. Desde entonces, muchas personas han reportado ver el tren en la línea desusada y escuchar la risa enojada del fantasma, pero nadie ha logrado escapar de su venganza. La leyenda del fantasma del tren sigue viva hasta el día de hoy y es un recordatorio para aquellos que se atreven a investigar la línea desusada de que hay cosas en este mundo que es mejor no molestar.